Bienvenidos una semana más al Coro de la Voz de Córdoba. Bienvenidos a este podcast semanal que pretende hacer una radiografía de la actualidad, de temas de actualidad, no solo centrados en nuestro ámbito más inmediato, en el ámbito local, sino en este caso en algo que afecta a todo el territorio nacional. Y de hecho contamos hoy con un invitado que entra desde Barcelona, allí tiene la sede de su empresa y que nos va a aportar datos y testimonios, sobre todo de un problema que es el que queremos abordar en el día de hoy, en esta semana, y que es el de la ocupación ilegal. Que tiene muchas aristas, es bastante caleidoscópico. Uno de los invitados que contaremos con él hoy es Jesús López, que es de la Mesa de Ocupación que se ha creado recientemente en Lucena y que establece distintas diferencias entre el perfil de la persona que ocupa ilegalmente una vivienda, porque también evidentemente entendemos que hay distintas realidades en todo esto. Lo que sí es cierto es que este es un problema que también depende de cómo se informe del mismo. Uno tiene unos datos o tiene otros. Si nos atenemos directamente a los datos del Ministerio del Interior, vemos que efectivamente las ocupaciones ilegales han ido a más. El tratamiento que se le da, sobre todo en la prensa más de izquierdas, en la prensa más progre, es que, bueno, no es para tanto, es una serpiente de verano, es un problema que realmente no es un problema de primer orden. Pero lo que sí es verdad es que las ocupaciones ilegales han ido a más. En concreto, mañana, hoy mismo incluso, vamos a tener un pequeño reportaje en La Voz de Córdoba sobre qué está ocurriendo en el casco histórico de la ciudad, que, bueno, es un caramelo apetecible para algunas de estas personas que se dedican a la ocupación ilegal. Y lo que sí es verdad es que, bueno, pues el tema nos muestra uno de los grandes problemas que tiene España y es la lentitud de la justicia sobre algo tan sagrado como es la propiedad privada. Que también, por cierto, se establecen diferencias entre si se ocupa la vivienda, la primera vivienda o la segunda vivienda, como si la segunda vivienda no fuera también de la misma, o tuviera los mismos derechos que una primera. Vamos a presentar ya a nuestros invitados de hoy. En Barcelona está Daniel Esteve, que es el director gerente de Desocupa. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy Nada, buenos a, días y a vosotros. bienvenido. Daniel Esteve, que por cierto ayer jueves, hoy grabamos esto un viernes, ayer tuvo un operativo en el País Vasco tremendo, ¿no? Así es, salíamos para allá, sabíamos que iba a ser un operativo complicado, peligroso por el perfil de los ocupantes, por el pueblo, Abadiño, un pueblo cercano a Durango, y sabíamos del riesgo de la actuación, pero bueno, fuimos de madrugada, que lo hacemos bastantes veces en estos casos, teníamos ese permiso, porque la gente luego verá un vídeo que tengo yo donde yo estoy reventando, y te lo digo tal cual, yo estoy reventando con un mazo, así tal cual, la puerta de acceso de la calle. ¿Por qué? Porque, como te dirán, espero que de la misma opinión que mía, los abogados, uno ocupa, hay una cosa que son bastante ignorantes, que los ocupas que ocupan edificios y cambian la cerradura del acceso principal a la propiedad, está cometiendo un delito de coacciones. ¿Por qué? Porque el propietario tiene todo el derecho del mundo a entrar en ese edificio aunque sea las zonas comunes. O sea, si tú, por ejemplo, ocupas, el caso de ayer, un edificio de 3 pisos donde estaba ocupado el tercero, muy bien, usted cambie la cerradura del tercero, pero en ningún caso puede cambiar la del bombín de la puerta de la calle porque, como te digo, entras un delito de propiedad. Entonces, claro, nosotros hicimos una entrada como en el oeste, Sí. realmente teníamos, de parte que en este caso el edificio se caía, había un informe arquitectónico del ayuntamiento para entrar de manera inmediata, apuntar al edificio porque había un riesgo de derrumbe real. Entramos y se lió la mar y morena. Los ocupas salieron enseguida, eso no fue ningún problema, pero luego hicieron un llamamiento vía Twitter, vía redes sociales, y se presentaron entre 50 y 100 violentos de la Cale Borroca, cercanos y seguidores de Bildu, incluso agredieron a la policía y es cuando tuvo que personarse las 4 furgonetas de la unidad antidisturbios de la Archana y realmente correrlos a palos por toda la calle. Hubieron detenciones, lo que pasa que sí, es verdad, y sacaremos las imágenes, como te he dicho antes. Ahora vamos a dejar que la gente hable, que mienta, y luego sacaremos el vídeo original. Porque en ese momento nosotros ya no estábamos ni presentes. Nosotros llegamos, desocupamos y nos fuimos. Y esa es la impotencia y la rabia que ahora mismo están ellos mostrando por redes o por manipulaciones de periodistas. Como hablando de manipulación de periodistas, como he comentado antes, a poco que uno busque información en la prensa en general, parece que no es un problema que vaya más, pero los datos de tu empresa dicen todo lo contrario, ¿no?
Yo creo que mienten descaradamente, porque mira, nosotros que somos precursores de este sector, fuimos los que sacamos este sector, hace 6 años, yo en 6 años he crecido, éramos 4 personas desocupando, para que te hagas una idea. Yo cogía el teléfono, yo atendía al cliente, yo hacía todas las desocupaciones. Sí. A día de hoy tengo 90 personas en la empresa, contando marketing, telefonistas, abogados que tengo en nómina, civiles, penales, los chicos de la calle, promoción. Estoy muy orgulloso de lo que hemos creado. Lo más importante, seguimos sin ni siquiera una sola condena judicial. Somos, para que te hagas una idea, me gusta hablar mucho de estos números porque nos han contratado 179 policías y guardias civiles para recuperar sus viviendas. ¿Qué significa? Que obviamente son los primeros que saben, los que coinciden con nosotros en los operativos y ven que hacemos un gran trabajo y de ello nos felicitan. Mira, curiosamente, yo tengo una bandejita, os quiero enseñar que le tengo mucho cariño aquí. Todo esto son parches de policías y cuerpos de seguridad y fuerzas especiales de toda la policía de España. Cuando yo coincido con ellos, nos felicitan, que hacemos un gran trabajo y la verdad que estoy muy contento de la relación con todos los cuerpos y fuerzas de seguridad. Otra cosa es que seamos políticamente incómodos para mucha gente. Eso ya es otra cosa. Y referente a cómo ha subido la ocupación que me preguntabas, yo creo que estaban diciendo que subían unas 40 viviendas al día que se ocupaban, yo creo que superan las 100. Para que te hagas una idea, yo tengo 5 líneas de teléfono totalmente colapsadas. Tenemos unas visitas más o menos, ojo lo que os voy a decir ahora, de unas 10.000 visitas al día en la página web. Es una locura. Y en periodo de pandemia, nuestra contratación subió un 600%, sobre todo la segunda residencia. ¿Por qué? Porque la impotencia de la gente era que yo tengo una casa en la playa en otra provincia, no puedo viajar en confinamiento, sin embargo, el delincuente de la zona te está ocupando la vivienda y tú te estás queriendo matar en tu casa porque te ha llamado un vecino, te ha dicho que tienes la vivienda ocupada y no puedes ir. Eso ha hecho que subamos un 600% en el confinamiento. Así que digan la verdad de una vez. Bien. Pepe Ramírez, cuando la policía contrata a empresas como Desocupa, es que algo no funciona muy bien, que digamos, en España, ¿no? Bueno, evidentemente las normas para desalojar a los ocupas de las viviendas no funcionan. Por eso nosotros hemos pedido cambios legislativos muy relevantes. Y la verdad es que lo que nos estaba comentando el responsable de Desocupa es absolutamente cierto. Antes de entrar en este programa, le podrás comentar a él también, podrás confirmar lo que voy a decir, que hay muchos policías y muchos guardias civiles que recomendaban a la gente no denunciar, que recomendaban a la gente recurrir a este tipo de empresas porque el proceso para poder echar a una persona una vez que comiencen el proceso judicial, pues es larguísimo, es directamente de locos. Además, no es solo que la gente no haya podido acudir a sus segundas residencias o a otros pisos para poder echar a los ocupas, sino que las normas que se han dictado durante el estado de alarma han favorecido la ocupación. Se han favorecido mucho porque han impedido que incluso cosas como cortar agua, luz y todo esto fueran legalmente imposibles. O sea, las normas que se han dictado durante el estado de alarma han favorecido la ocupación y esto se está reflejando en las cifras. Ya está. Un decreto un estado de alarma que ha funcionado a golpe de decreto ley. Rafael Reina es abogado y puede dar fe de ello. Además, bueno, yo no sé si efectivamente tú te has encontrado, entiendo que sí, con esa lentitud, ¿no? ¿Algún caso has tenido? Muy buena, Rafa. Sí, bueno, algún caso he tenido, pero yo sí quiero o no comparto con los tertulianos algunas cuestiones que sí quiero aclarar. Yo considero que la legislación sí está bien hecha a fecha de hoy. El problema que tenemos es que no tiene la justicia en medio. ¿Y qué significa? Que al no tener medios la justicia es lenta y esa lentitud hace que no exista justicia. En el año 2018 se produce una modificación legislativa con la Ley 5/2018, donde se modifica la Ley de enjuiciamiento civil en cuanto a la posibilidad por vía civil
de recuperar la posesión de un inmueble. Y si nos leemos esa modificación, a mi modo de entender es correcta. ¿Por qué? En primer lugar, se producen varios cambios. Primero, la demanda se puede dirigir contra cualquier persona que ocupe la vivienda. Es decir, antiguamente nosotros como abogados teníamos que identificar a la supuesta persona que había ocupado la vivienda. ¿Qué es lo que pasaba? Que a lo mejor tú lo conseguías ocupar y cuando ibas a lanzarlo era una persona distinta. Se modifica la ley y se dice que la demanda va contra cualquier persona que esté ocupando la vivienda. No es necesario identificarlo. Segunda modificación que se produce importante. A la hora de notificar esa demanda se acompaña por la autoridad competente, es decir, por la Policía Nacional o por la Guardia Civil en función de que tenga competencia. ¿Para qué? Para que el que esté dentro tenga la obligación de abrir la puerta y de identificarse. Y en tercer lugar, y lo más importante, tú presentas la demanda y solicitas como medida que se produzca el lanzamiento. Y el juez otorga 5 días a los que estén ocupando esa vivienda para que presenten un documento que acredite un título en virtud del cual está allí, un contrato de arrendamiento, y si no, se lleva a cabo el lanzamiento. Si nos leemos el texto, es correcto, ¿no? Yo presento la demanda, va a la policía, se lo notifica, le dan 5 días, y si en 5 días no presentan nada juzgado, lo lanza. ¿El problema cuál es? Que la justicia no tiene medios, no se invierte la justicia por parte del Estado, por lo que esos plazos no se cumplen nunca. Por lo que la legislación en sí yo considero que no es mala. Lo que es malo es que la justicia es la administración más olvidada de todas, no se invierte, no se crean juzgados y al final hay un atasco monumental. Rafa, eso es desde un punto de vista civil. Desde un punto de vista penal, tenemos que distinguir 2 tipos de delitos que se pueden provocar. Uno es la usurpación y otro es el allanamiento de morada, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia si se comete un delito u otro? Pues que lo que se ocupe sea la vivienda que sea nuestra morada o no sea nuestra morada. No es correcto que las segundas residencias puedan ser ocupadas. Las segundas residencias, el Tribunal Supremo considera que son moradas. Por lo que si alguien entra en mi segunda residencia, yo puedo, o la policía puede, al ser un delito de allanamiento de morada que lleva una pena de prisión, puede intervenir sin necesidad de resolución judicial. Es decir, aquellas residencias donde yo vivo o donde yo paso parte de mis días durante el año, como puede ser un fin de semana, una segunda residencia, si hay una persona que entra en ellas y la ocupa, la policía puede intervenir sin necesidad de auto judicial. ¿Qué pasa si la Policía Nacional duda sobre su entrada? Yo me voy al juzgado de guardia, presento una denuncia y solicito como medida cautelar que entre en mi vivienda y el juez ordena inmediatamente la desalojo. ¿Qué pasa con aquellas viviendas que no son moradas? Es decir, viviendas que están vacías o que son naves, ahí sí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque al no considerarse morada, la ley dice que eso no es un delito de allanamiento de morada, sino que es un delito de usurpación. Y ese tiene una pena de multa y no de prisión, por lo que no puedo pedir una medida cautelar y la policía siempre duda. Ese sí es el verdadero problema de ocupación, pero sí quiero que quede claro que tanto mi residencia como mi segunda residencia se comete un delito de allanamiento y la policía tiene obligación de entrar sin mandato judicial. Yo creo que el problema está en la lentitud de la justicia. Al gobierno no le interesa. Pues lo que está fallando, insisto, como nos acaba de comentar Dani, es la propia policía la que contrata sus servicios, ¿no? Bueno, sí, pero yo sí quería hacer la distinción que sí, la no, segunda residencia, los que son allanamientos de morada, la policía tiene obligación de entrar. ¿Por qué? Porque se está produciendo un delito flagrante en ese instante y entonces la policía puede entrar para evitar que ese delito continúe produciéndose, además un delito continuado, y puede entrar, siempre y cuando sea morada. Es decir, sea mi primera vivienda, mi segunda residencia, la policía no tiene ningún inconveniente en entrar. Ahora, si la policía duda, que puede dudar, puede dudar, me voy al juzgado de guardia y solicito como medida cautelar que se expulse. Eso por vía penal. Y por vía civil, ya te he dicho, Rafa, yo creo que la modificación que se produjo en el año 2018 no es mala dentro de que todas las modificaciones legislativas pueden ser manifiestamente mejorables, pero el problema no es lo que se escribe en la ley, el problema es que los juzgados no tienen medios. Es que aquí en Córdoba necesitaríamos el doble de juzgados que tenemos y si a un juez le entran 500 asuntos, pues no puede a todos cumplir los plazos que la ley le marca.
Bueno, no sé, en Córdoba en concreto cuáles son los datos. Sí sé, por ejemplo, de dónde está Dani, en Barcelona. Cataluña es la comunidad autónoma que se lleva la palma en este tema, ¿no, Dani? Yo trabajo igual en la Comunidad de Madrid y en Cataluña, igual. Si, por ejemplo, una semana hago 10 pisos en Madrid, Sí. hago 12 en Barcelona, 5, 4, lo que sí que es verdad es que trabajo todas las semanas por igual entre Barcelona y Madrid. Luego, para daros un poquito más del mapa de España, trabajamos mucho en la Costa del Sol. Mira, de hecho, un caso, os hablo de casos reales solucionados esta semana. El lunes recuperábamos una villa en Marbella valorada en 4 millones de euros, donde yo siempre explico que hay diferentes tipos de ocupación, no solo hay una, ¿vale? En este caso era una banda que, fijaros lo que hacía, ocupaban mansiones, le colocaban una alarma, que ese es un tema que yo he condenado 1000 veces, que las empresas de alarmas, igual que los ayuntamientos que empadronan, o sea, lo que es de juzgado de guardia es que una persona sin título de propiedad que está ocupando una vivienda pueda poner una alarma en un piso simplemente para proteger la entrada de terceros, que en este caso sería la misma propiedad, y le pedían 50.000 euros para retirar esa alarma. Una locura. Bueno, nosotros hicimos un truco que tenemos, que no voy a explicar para que nadie me lo copie, y recuperamos la vivienda. Cuando se personó los ocupantes, obviamente, habíamos cambiado, porque aparte, fíjate, no cometimos allanamiento de morada, ¿por qué? Porque no había signos de vida en la vivienda, o sea, en ningún momento pretendían vivir dentro, y entiendo que los abogados estarán de acuerdo, o sea, si un ocupa entra y ya deja un somier, llama a la famosa pizza, deja un cepillo de dientes y algo en la nevera, ya está complicado entrar porque puede demostrar que es morada. En este caso, la casa estaba totalmente abandonada, destruida, no estaba, simplemente se habían dado de alta en una alarma. Pues como te digo, casa de casi 4 millones de euros. Es una locura. Entonces, trabajamos mucho en la Costa del Sol, trabajamos mucho en Baleares, Mallorca y Ibiza. ¿Por qué? Las famosas segundas residencias de alemanes, ingleses, australianos, no damos abasto. La verdad que Ya. no damos. Eso en cuanto a residencia más o menos de lujo o segunda residencia. En Lucena en concreto, Jesús López, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días a todos. El problema afecta además a una barriada obrera, ¿no? Normalmente son las viviendas más humildes las que están padeciendo este problema, en concreto en esta localidad cordobesa. Bueno, exactamente en Lucena hay varias localizaciones donde se ha incrementado la ocupación y, bueno, en este caso no se podría atribuir a que sigue un patrón específico, sino que se ha manifestado en diferentes barriadas, en diferentes zonas, bueno, en las que no hay distinción social ninguna. Ya. Pero sí que es cierto que, más concretamente, en una calle de Lucena, que es absolutamente normal, de hecho está dentro del casco histórico, Sí. pues se dio la coincidencia de que había contiguamente varios edificios vacíos en propiedad de entidades bancarias. Cuando se ocupó el primer edificio, esto produjo un efecto llamada entre las propias familias que practican la ocupación y paulatinamente terminaron ocupando pues 3 edificios y esos 3 edificios pues estaban muy cerca los unos de los otros y además se daba la circunstancia de que estaban sobreocupados porque había viviendas pues, de 2 dormitorios que estaban ocupadas por 20 personas. Entonces había una gran población en esa calle y por desgracia en este sentido eran familias problemáticas, familias que a posteriori se ha podido comprobar que pertenecían a bandas organizadas que de manera reiterada venían practicando esta actividad ilegal y bueno, la reyerta en la calle, los operativos policiales, amenazas a vecinos, convirtió a aquella zona en un lugar totalmente bueno, imposible de convivir y en una angustia constante por parte de todos los vecinos que llevan ya mucho tiempo luchando para que esta solución se solventara porque es que no había ningún tipo de solución ni manera de poder ayudarla. No lo hemos dicho antes, pero Jesús es el presidente de una mesa que se llama Mesa de Ocupación, que se ha creado además por diferentes estamentos y partidos políticos. En concreto, Jesús es de Jesús López de Ciudadanos. Que haya que constituir una mesa para tratar este tema, también, insisto, es termómetro de que algo no funciona bien. Efectivamente, así mismo es. De hecho, este problema cuando empezó ya a preocupar fue a raíz de los problemas de convivencia que estaban surgiendo.
porque bueno, cuando la ocupación se practica de manera silenciosa, bueno, una determinada familia, una determinada persona ocupa una vivienda vacía, pero no da ningún ruido, pues bueno, en este sentido entendíamos que no se podía medir como un problema que requiriera una inmediata resolución. Pero sí que es verdad que este problema se fue agravando cada vez más, que se fue extendiendo a diferentes zonas y ya había que actuar de alguna manera desde el propio ayuntamiento. Nosotros propusimos de Ciudadanos constituir una mesa de trabajo para afrontar este problema, para canalizar toda la información referente a la ocupación en un mismo órgano, para no tener toda la información y todos los datos disgregados, y un punto concreto para actuar conforme a todas las herramientas legales que nosotros sí disponemos dentro de nuestras competencias como administración local. La misma mesa se constituyó con un representante de cada partido político de nuestro municipio, con un representante de la Policía Local, un representante de la Policía Nacional y los técnicos de las diferentes áreas que tienen implicación directa con este fenómeno, como son los de urbanismo y como son los de servicios sociales. Sí. Bueno, hay un lema en Desocupa, los abuelos no se tocan, y eso es lo que nos indica, creo, Dani, es que esto no afecta solo a viviendas de lujo. Podéis intervenir cuando queráis, por supuesto, o sea, que podéis, Claro. sino que afecta también a personas mayores o a otro tipo de ciudadanos, como apuntaba hace un momento Jesús, ¿no? Nosotros aparte de todos los casos que hacemos, pues como yo soy presidente de una asociación que lucha contra el cáncer infantil y contra una serie de abusos, ¿vale? Hacemos muchos casos gratis, unos 3 a la semana, donde gente humilde no puede pagarse los servicios nuestros y entonces hacemos esos casos gratis. ¿Qué casos son? Pues sobre todo barriadas obreras, quizás como la que estamos comentando, donde un edificio, te pongo un ejemplo, nosotros no trabajamos nunca para bancos, pero por ejemplo, sí que desocupamos pisos de banco que están afectando por la delincuencia a la comunidad, a la vida de una comunidad tranquila. ¿Me explico? Ese es el caso. Ese es el caso de Lucena. ¿Por qué? Porque como nunca entramos dentro de la propiedad, trabajamos en las zonas comunes, la actuación es totalmente lícita. ¿Por qué? Porque te pongo un ejemplo. Si en un edificio hay el famoso piso de la portería, donde se han metido unos narcos y hay trapicheo de drogas, en el momento que yo llego con mis chicos, un grupo numeroso, nos ponemos en el rellano con un vigilante de seguridad de puerta con placa y tip, dado de alta en seguridad privada con permiso de la Policía Nacional, se ha acabado la fiesta, se ha acabado el tráfico de drogas y de ahí se van a tener que ir. Por eso funcionan los servicios de Desocupa. Y sí, el eslogan "los abuelos no se tocan", pues porque mira, tengo los niños no se tocan también, son eslogans nuestros de la empresa donde hemos llegado a hacer casos donde, por ejemplo, a un niño con problemas de motricidad, con problemas que realmente necesitaba una sillita, pues la madre dejaba la sillita en la portería, por ejemplo, y unos malnacidos ocupas le cogieron la silla y la vendieron en el Wallapop. Entonces, con la excusa de que habían hecho esa atrocidad, estaban de ocupas, pues nos ofrecimos gratuitamente a sacarlos y ahora mismo están fuera. Entonces, todo ese tipo de casos son los que nosotros siempre haremos y siempre ayudaremos. Como te digo, por desgracia, en barriadas humildes como, por ejemplo, estamos mucho en Madrid, en Vallecas, en Carabanchel, en Barcelona, en el Raval, en Ciutat Bella, en la Barceloneta, porque son barrios donde hay mucha más delincuencia y entonces está a la orden del día la ocupación. Sí, perdona, Rafa, yo creo que el problema, como hemos dicho, sobre todo, no sé si estarán de acuerdo conmigo, viene con aquellos inmuebles que no constituyen la morada, ¿no? Sobre todo inmuebles vacíos que suelen ser propiedad de fondos de inversión, de bancos, y que al no constituir morada, pues la ocupación de esos inmuebles desde un punto de vista penal ya no sería allanamiento de morada, sino que sería usurpación. Y yo creo que ahí viene el problema, porque hubo una modificación de este delito donde se consideró que la entrada en domicilios que no constituían morada, al ponerle una pena de multa, se rebajó y se puso como un delito leve. Entonces, si en vez de haberlo puesto como un delito leve, lo hubieran puesto como un delito menos grave, hubiera continuado siendo como un delito de prisión y la policía hubiera podido entrar directamente sin necesidad de que exista una orden judicial. Yo creo que ahí vendría ese problema. Pero también quiero dejar constancia de una cosa. Tener en cuenta que en la ocupación nos encontramos cuando se tipifica o cuando una conducta se considera que es delito, lo que se protege técnicamente es lo que se llama
el bien jurídico protegido, ¿no? ¿Qué es lo que se protege con el delito al homicidio? Pues el derecho a la vida, ¿no? ¿Qué es lo que se protege con el delito de allanamiento de morada? Pues el derecho a la intimidad familiar, ¿vale? Por eso es un derecho superior a lo que se protege en el derecho de usurpación, que es el derecho a la propiedad, ¿vale? Lo que quiero decir que después también está que cuando yo como abogado veo de todo en el juzgado, entonces el juez también tiene que tomar unas determinadas medidas porque muchas veces se puede dar el caso de que un propietario intente echar a un inquilino diciendo que es un ocupa. O sea, es que todo eso habría para que no se produzca esa indefensión. Entonces yo considero que el error fue cuando el delito de usurpación lo bajaron a delito leve y ahí no puede intervenir la policía sin la orden judicial. Ese es el problema que estamos teniendo, porque ante esa duda ahí es donde se lleva a cabo el problema de la ocupación, que se tiran con la lentitud de la justicia pues hasta años, hasta echar a esas personas de esa residencia. Pero vuelvo a insistir, es que deberíamos de invertir en la justicia. Yo como abogado tiro para mi entorno, ¿no? Es que esta lentitud que está existiendo en España es inviable. Es que no se puede tardar un año en resolver asuntos así, cuando la legislación dice que en 15 o 20 días tendría que estar resuelta. Y el problema de verdad de raíz está en que esa lentitud de la justicia al final perjudica a todos. Porque no se está haciendo una justicia. Si estuviéramos unos jueces, un número de jueces por ratios, creo que somos el segundo país de Europa donde tenemos por ratios menos jueces por habitante. Si tuviéramos los jueces que tuviéramos que tener, cualquier asunto que entrara en el juzgado se resolvería en un tiempo normal. Por eso os digo que aparte del error de bajar el delito de usurpación como un delito leve, que no se debería de haber hecho, el gran problema, y yo creo que un medio de solucionarlo sería creando muchísimos más jueces y dando bastante más financiación a la justicia para que funcionara, para que la justicia no fuera lenta, porque como dijo Séneca, la justicia lenta, pues lógicamente eso no existe, es que no existe, ese es el eterno problema, creo yo. Al hilo de lo que apunta Rafael, sí que me gustaría hacer una aportación, porque, bueno, por lo menos nosotros de aquí, desde nuestra mesa, estamos intentando ser muy pulcros con los datos y con las diferentes casuísticas que dan lugar a la ocupación. Y siendo totalmente honestos y sinceros, nosotros siempre hemos defendido que hay que diferenciar bien los diferentes tipos de ocupación, porque hoy día se le denomina ocupación absolutamente a todos los casos donde esté una persona viviendo en precario en alguna vivienda. También hay un problema de raíz y a la falta de viviendas sociales que actualmente hay en España. Lo digo porque, por lo menos en nuestro entorno, que sí que quiero hacer énfasis, que bueno, que la situación de Lucena no es que sea diferente a cualquier otra ciudad de España, simplemente que aquí sí que hemos decidido actuar desde el ayuntamiento e intentar gestionar este problema. Pero a lo que estaba refiriéndome es que sí que hemos encontrado muchas familias que es que no tienen posibilidad ninguna de adquirir una vivienda. Y además es que no hay disponibles viviendas sociales para poder realojarla o para poder entregarle una vivienda a bajo coste. Y una familia que siempre ha vivido una situación normal, que se ha visto inmersa en una crisis en la que le ha dejado sin recursos, pues en muchas situaciones es que se ven obligadas para no tener que vivir en la calle. Y si encima hay un enorme parque de viviendas vacías disponibles de los bancos, que en la mayoría de los casos ni las tienen inscritas, ni se responsabilizan un ápice sobre las mismas, pues eso hay que darle un tratamiento, tener también un poco de comprensión y de empatía y de saber diferenciar y actuar sobre otros problemas que dan lugar a esto. Yo, por ejemplo, pongo el ejemplo cercano de una mujer que durante esta crisis de la pandemia vivía de alquiler, perdió el empleo y es que se quedó absolutamente sin recursos y el inquilino de su vivienda pues le pidió que la desalojara. Como bien se dispuso en el decreto de estado de alarma, no se le ha podido desalojar, pero cuando termine el estado de alarma sabemos que este propietario va a intentar desocuparla. No había problema si pudiéramos ofrecer una vivienda social a cambio para que estas personas no se vieran a la calle, pero es que no existe. Y yo creo que una forma muy urgente de acometer este problema y de ponerle también una solución es volver a tener a disposición
viviendas sociales para familias que verdaderamente no tienen recursos para hacerse con una. Dani, Totalmente de acuerdo, Jesús. Y además, fíjate que cuando se modificó la ley en el ámbito civil, la ley de enjuiciamiento civil, con el 5/2018, con las modificaciones que os he comentado anteriormente, la ley prevé que cuando se le notifica la demanda y cuando se le notifica el lanzamiento, el secretario judicial tiene la obligación de ofrecerle a la persona que hay allí una vivienda social y dar parte al ministerio para que facilite una vivienda social. El problema es lo que dice, que es que no existe unas viviendas sociales que se puedan poner muchas veces a disposición de tanta gente como lo necesita. Y eso es una obligación, es una obligación del Estado, no es una obligación del propietario, de facilitar, es una obligación del Estado, lógicamente. Un derecho constitucional que tenemos y por el cual que nos tienen que garantizar eso es, son los poderes públicos los que tienen que garantizar ese derecho. Pero si me permitís no puede proteger ante esa situación, ¿cómo se actúa? Claro. Lo digo porque comentamos al principio del programa que esta es una realidad que tiene muchas caras, efectivamente. Esa faceta social que acaba, o ese retrato que acaba de hacer ahora mismo Jesús López, Dani, no es el contra el que vosotros actuáis, ¿no? Porque la otra realidad es que hay bandas organizadas, sin ir más lejos, el operativo que ayer tuvisteis en el País Vasco, ¿no? Claro. Yo, como he mencionado antes, cada ocupación es un traje a medida. O sea, hay desocupaciones que se parecen, pero nosotros luchamos contra la ocupación delictiva. 9 de cada 10 casos nuestros son temas de drogas, amenazas, problemas en comunidades, extorsión. Ahora, como os digo, está muy de moda ocupar para pedir dinero a la propiedad. Son unas mafias que, aparte, nosotros no nos dedicamos. Por ejemplo, el caso que explicaba el compañero de una mujer que ahora tiene la desgracia de que se queda sin trabajo, no tiene ni recursos. Yo este tipo de casos no lo cogería nunca. ¿Por qué? Porque a mí me puede pasar, a mi hermana le puede pasar. A mí me gusta luchar contra los malos. Pero es verdad que muchas mafias utilizan mujeres y niños. O sea, yo siempre digo que nunca sacaré a una mujer con sus críos que está huyendo de violencia de género o no, que tiene problemas, que está ayudando con Cáritas o no. Pero sí que es verdad que hay mafias que te meten una mujer y un niño, ¿vale? Y están vendiendo heroína. Te meten una mujer y un niño y cuando viene a la propiedad le dice, quiero 10.000 para irme. Entonces, aunque tú veas la figura de una mujer y un niño, a mí no me sensibiliza en absoluto. A mí me sensibiliza la mujer que ocupa por necesidad y que tiene los 3 críos de verdad y que cuando vas a verla no te pide dinero, te pide una vivienda. Esos casos yo no los quiero, porque yo realmente haría lo mismo si me viera en la calle con mis hijos. Ahora bien, los delincuentes que amenazan, extorsionan, destrozan, delinquen, no. A estos, caña. Es correcto lo que está diciendo Dani. Yo, de hecho, he llevado fuera de Córdoba a un cliente que ocuparon una vivienda que estaba vacía, que la tenía vacía, y después se pusieron en contacto cuando él va a la vivienda y lo que le dijeron que le diera 25.000 euros y se iban. Lógicamente pusimos la denuncia ante la policía, aportando además, hoy lo bueno que tenemos, Dani, es que tú sabes que las conversaciones se pueden grabar y perfectamente claro. se le estaba haciendo el ofrecimiento de que se iban, si esas mafias lógicamente están existiendo y se están... Precisamente nosotros no tenemos ninguna condena porque somos listos y grabamos nuestras actuaciones, porque nos pasa 1000 veces, llevamos las cámaras, picamos a la puerta, hola señor, hablamos siempre muy educadamente. Otra cosa es que un tipo me abra la puerta con un cuchillo, poco más voy a hablar con él. Lo voy a intentar reducir y entregar a la fuerza de seguridad. Pero nosotros picamos, hola, buenos días señora, está usted ocupando... Y tú te vas y te llama la Guardia Civil y te dicen, hola Dani, mira que hay una denuncia por amenaza de coacción. Y le digo, la denuncia es falsa. ¿Qué pasa? Envío la grabación, la prueba, se archiva y denuncia falsa. Menos mal que vamos así, porque es que si no, no dábamos abasto. Y eso que tengo abogados en nómina, pero es una locura. Bien que hace. Tal es así lo que ha comentado Dani de operandi de las mafias. Que bueno, yo puedo contar 2 anécdotas de aquí de Lucena que son totalmente indignantes, ¿eh? Sí, y es que, bueno, como sabéis, a la mesa pues nos pasan toda la información relativa a la ocupación, ¿no? Nos ha llegado captura de pantalla de la aplicación de Wallapop, sin ir más lejos, ofreciéndose sin ningún rubor un piso en una determinada calle a un coste de 600 euros. Y en la descripción de la vivienda claramente dice
vendo piso para ocupar, importe 600 euros, en propiedad del Banco Santander, demuestro con nota simple. Tal cual. Un Increíble. agente inmobiliario de aquí de Lucena, así, tal cual. Fue denunciada, se retiró el anuncio, pero conservamos Sí, la Jesús, captura. pero aparte de que A un sea del agente inmobiliario Santander, de aquí de Lucena, una persona que se dedica a ocupar pisos para revenderlos o para incluso cobrar un alquiler, le ofreció un acuerdo a un agente inmobiliario para ponerle en contacto con un cliente interesado. Es que es increíble hasta dónde llega el alcance y la caradura de esta gente que ha encontrado pues, un medio de vida a través de esta actividad. Pepe. sí, pero además es que eso está influyendo mucho en la vida. Espérate, habla porque yo todavía estoy flipando con lo que acabas de decir. No, que esto además, hablan de la nota simple que demuestra que es una vivienda del Santander, pero es que el impacto que está teniendo la ocupación de esas personas sobre los habitantes de esa zona de Lucena está siendo tremenda. O sea, vas a hablar con ellos y el miedo que te trasladan, el susto que han pasado en muchas ocasiones, gente a la que han visto utilizando armas de fuego por allí. O sea, cuando se habla acerca de que de que estas viviendas son del banco, las primeras viviendas que se ocuparon en ese barrio eran de banco. Ya por supuesto, afectó desde el principio a todos, pero es que se les están metiendo en las casas ya a los vecinos, Jesús, y creo que es una casuística que estos vecinos te habrán trasladado, por supuesto, también a ti. Sí, sí, sí. Fijaros que aquí en Córdoba hay urbanizaciones que están a la afuera de Córdoba, donde existen ya grupos de WhatsApp de vecinos que inmediatamente ponen en conocimiento o notifican cuando se produce una ocupación de vivienda y muchas veces ha actuado la policía para evitar esa ocupación. Y son los propios vecinos los que se avisan uno a otro a través de un grupo de WhatsApp y se han evitado ocupaciones de gente en las viviendas que constituyen residencias, segundas residencias. Y esa labor que están haciendo muchas veces los vecinos es, como decía Dani o como decíais, que está supliendo la labor que debería de hacer la administración pública. Y a través de esos grupos de WhatsApp que se crean, por propia seguridad de los vecinos, se están evitando muchas ocupaciones también. Tiene que dejarnos en unos minutos Dani Esteve. Yo quiero agradecerle muchísimo la presencia y el tiempo que ha dedicado para este podcast de La Voz de Córdoba. ¿Habéis tenido casos en Córdoba, por cierto, Dani? Dos. Hemos tenido la zona de Andalucía. La Costa del Sol se lleva la palma, ¿no? Málaga muchísimo. Sevilla bastante, y en Córdoba hemos actuado, en Cádiz también. En Cádiz hemos actuado. Pero como dices tú, Málaga se lleva la palma. Has acotado muy bien el término de ocupación delictiva. Fundamentalmente es contra el que lucha o la que lucha desocupa, ¿no? Correcto. Nosotros elegí ese modelo de negocio porque realmente yo siempre me he dedicado al tema de la seguridad. Llevo 32 años trabajando en seguridad. Tengo el título de director de seguridad, soy escolta privado. Entonces, empecé por el tema del barrio El Raval de Barcelona, porque yo amo mi ciudad y por desgracia, con la señora Ada Colau, pues bueno, tenemos lo que tenemos. Entonces empecé... Tú no eres muy amigo de Ada Colau, creo, ¿no? Sí, es mutuo. Bueno, igual que el Coleta, somos igualmente amigos de todos estos. Ya. Os puedo adelantar una cosa en primicia para tu programa. Venga, por favor. Que es que estéis pendientes, porque yo ahora, el domingo, lanzo un canal de televisión que es Desocupa TV en una plataforma. Es como un Netflix, pero eso va a ser la bomba, ¿vale? Lo inauguro el domingo a las 8 de la tarde y es un canal gratis, donde voy a tener actuaciones en directo, sin censura, que es lo que me encanta a mí, con unos vídeos extraordinarios. Yo llevo más de 6.000 desocupaciones, tengo miles de vídeos que vamos a subir ahora. Hemos grabado en directo la actuación esta del pueblo de ayer, de San Sebastián, que es brutal. Pero la campaña de publicidad que vamos a hacer en Madrid 4 días antes de las elecciones saldrá en todas las televisiones. Solo os puedo decir eso. La campaña de publicidad en contra también te la esperas, imagino, ¿no? Porque en eso también eres un maestro. Exacto. O sea, tú has ido a programas de televisión y ha salido todo lo contrario a lo que has dicho. Bueno, al final, el periodismo basura porque a mí, por ejemplo, yo entraba en un debate con una trampa. Me decían, Dani, vamos a hablar del caso ese. Yo entraba y me salían estos tertulianos ignorantes, maleducados,
bueno, no os voy ni a mencionar a ninguno, ya les he pegado buenos repasos en televisión. Y la primera pregunta es, ¿una empresa de nada? Y digo, ¿perdón? ¿Sabes? Yo vengo aquí, o sea, si me tienes que citar, yo he dado reportajes a La Sexta sabiendo que me iban a atacar y luego en redes sociales los han vapuleado que han tenido que sacar hasta ellos mismos el programa de La Parrilla. Al final es publicidad. Yo, mira, con esto me tendré que despedir. Una de las primeras veces que fui a un programa, que yo obviamente no, era todo nuevo para mí, hubo un periodista muy bueno que estuvimos en el backstage, digamos, hablando y me decía, hay un truco muy bueno, Dani, sobre todo en los directos, porque yo, claro, me sorprendía que me atacaran tanto, acababa de empezar, no había pruebas de nada, ¿sabes? Sí. Por la cara, entonces hubo un periodista que me decía, te pregunten lo que te pregunten en un directo, contesta lo que te salga de los huevos. Entonces, eso lo cogí. Entonces, a mí me venían y me preguntaban, oye, Dani, ¿es verdad que tienes un Mercedes? Y yo digo, sí, ayer cené huevos fritos con no sé qué. Y entonces, al final, es publicidad, que hablen lo que quieran, pero que hablen. Y eso creo Bueno, que aquí, como te prometimos, íbamos a cumplir y a hablar de desocupación, lo que hemos hecho, y espero que hayas estado a gusto. De verdad, tengo que agradecerte mucho muchísimas gracias a todos. que hayas estado siempre fuertes, que Encantado hayas estado... de haberle tenido aquí. Igualmente, Muchísimas gracias, a todos. Gracias. Dani, y hasta una próxima ocasión. Retomo el tema con Pepe Ramírez de Vox, porque lo mismo que se le acusa a la empresa de Dani, bueno, de cosas que efectivamente no son, a Vox también se le ha... Y no sé si también a Ciudadanos en este caso. Se le ha acusado un poco de querer echar a la gente o de poner a la gente en la calle cuando realmente Vox ha puesto el acento en lo que decía antes Dani, ¿no? En la ocupación delictiva, en la mafia organizada, en la banda organizada. Sí, claro. De hecho, algunos compañeros nuestros que han estado ayudando a personas que habían sufrido la ocupación de su morada y que no estaban consiguiendo ningún tipo de apoyo por organismos públicos, pues consiguieron la desocupación de una vivienda en Sevilla y devolvérsela a la inmigrante boliviana que había alquilado esa vivienda. Y la verdad es que cuando llevaron a cabo aquella actuación, se encontraron, digamos, en la misma vivienda dos o tres realidades diferentes, porque estaban desde los que habían llevado a cabo aquella ocupación ilegal, de los que habían llevado a cabo hasta gente a la que le habían subrogado, aquellos que habían hecho la ocupación ilegal y que al abandonar aquella casa, aquella vivienda, pues se quedaban sin vivienda y sin ningún lugar donde estar. Entonces, realmente los temas de ocupación no se han tratado con la suficiente seriedad por parte de nuestras autoridades. La reforma que hizo el PP, de la que ha hablado nuestro compañero Rafael en alguna ocasión, complicó mucho las cosas a la policía y, desde luego, hay que intentar que la situación, primero, vuelva a esa situación anterior y, segundo, que los tribunales y la policía puedan actuar con muchísima más diligencia, porque siendo digno de elogio la actividad que está llevando a cabo Desocupa, pero creo que todos estaremos de acuerdo en que esto lo deberían hacer las autoridades. Esto no debería ser un asunto un servicio de una empresa privada que puedas pagar o no, o que tengas que depender de que tus derechos sean defendidos por una empresa privada. Debería ser algo que las autoridades atendieran. Y por otro lado, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jesús. En España necesitamos un parque de vivienda pública que permita atender a necesidades sociales que existen, porque esas necesidades, desde luego, en algunos lugares son muy acuciantes y se traduce al final en unas situaciones que de ninguna manera deberían darse a una sociedad como la nuestra, que tiene un parque de vivienda más que suficiente para nuestra población y que simplemente hay que buscarle una alternativa. Lo que sucede es que, claro, si te dedicas a invertir el dinero público en las necesidades del país, luego no hay dinero para contratar asesores, no hay dinero para montar decenas de fundaciones, no hay dinero que... Y, por desgracia, el sistema político español tomó partido hace mucho tiempo y fue por su conveniencia, no por resolver los problemas de los españoles.
Bueno, el problema político que puede haber en esto parece, Jesús, y ya para finalizar, que con la mesa se intenta resolver o se intenta superar, ¿no? Aquí han puesto a todos de acuerdo, o se han puesto todos de Sí, acuerdo en... sí. De hecho, sí que me gustaría destacar precisamente eh, la unidad que en Lucena se ha dado por parte de todos los grupos para intentar acometer este problema. Quiero destacar que, bueno, que nuestra corporación es muy diversa. Tenemos representación de Vox, tenemos representación de PP, de Ciudadanos, de Izquierda Unida y de PSOE. Y absolutamente todos los grupos forman parte de la mesa, todos están aportando, cada uno desde su perspectiva, cada uno desde sus prioridades, pero al final de lo que se trata es de poner en común un problema que afecta a nuestros vecinos y de actuar y de intentar pues, paliar lo máximo posible bueno, esta situación que en algunas zonas se ha hecho totalmente insoportable y que en otras pues todavía estamos a tiempo para evitar que esto vaya más. Sí que tengo que decir que, bueno, que por lo menos en la zona que más nos preocupaba, que era en Calle de Barba, creo que Rafael está totalmente al corriente, la visitó incluso en una ocasión, ya sí que se ha minorado mucho este problema, ha habido varias viviendas que se han conseguido desalojar, una de ellas incluso la compró un vecino que tiene un negocio allí en el barrio y la tapió, y bueno, este problema sí que se ha paliado bastante por allí. Pero ahora desde la mesa, efectivamente lo que estamos intentando por todos los medios es conseguir viviendas sociales o de bajo coste para poder alojar a familias que verdaderamente pues, tienen esa necesidad. Y es por eso por lo que se ha puesto sobre la mesa algunas propuestas como intentar llegar a un acuerdo con ABRE, la empresa de vivienda pública de Andalucía, para que nos puedan ceder algunas de las que tienen disponibles en régimen de alquiler con opción a compra para este fin, de alquiler social, y también para intentar, bueno, pues con los bancos llegar a un acuerdo, a un convenio para establecer la figura del guardián o del legal guardián en su vivienda vacía. Básicamente lo que consiste es que una familia o una persona se comprometa a recibir a la vivienda vacía solo a cambio de custodiarla y de salvaguardarla. Y en el momento de que la entidad bancaria o el interesado diga de venderla, pues la familia la abandona y se va a otra. Entendemos que si conseguimos llegar a un acuerdo para adoptar este modelo, solucionaríamos de facto dos problemas, tanto la falta de viviendas para personas sin recursos como la disponibilidad de viviendas para ser objeto de ocupación por parte de algunas mafias y bandas que son las que nosotros más nos han visto. Rafael Reina, si llegamos a casa o a nuestra segunda vivienda y nos la encontramos ocupada, ¿qué hacemos? ¿Llamamos a Desocupa o llamamos a la Guardia Civil? Hombre, yo siempre soy partidario de llamar a la Guardia Civil, a la policía, que entiendo que es un allanamiento de morada y debe de intervenir inmediatamente. Y si no interviene, llama a tu abogado que te indicará, vete al juzgado de guardia, pon la denuncia y solicita una medida cautelar. Yo sí quiero acabar diciendo, me parece una idea magnífica lo que acaba de decir Jesús, ¿no? Una idea magnífica, pero sí quiero hacer hincapié, y aprovechando que tenemos un parlamentario, que muchos de estos problemas se terminarían aportando mucho más dinero a la Administración de Justicia para la creación de juzgados. No se puede consentir que tengamos una lentitud judicial que al final provoca muchas veces estos problemas. Sí, pero el Ministerio de Justicia, Pepe Ramírez, parece que está en otras cosas, ¿no? Bueno, el Ministerio de Justicia está en casi cualquier otra cosa menos en esto. De todas maneras, es una historia que me gustaría compartir con vosotros para finalizar. Claro. Verás, una compañera mía era, de partido me refiero, era directora en el BBV y me contó que, esto fue hacia el año 2014-2015, me cuenta que ellos llevaban 3 años sin echar a nadie, sin ejecutar ningún desahucio, en parte por miedo por el miedo que tenía el banco a que esas viviendas fueran ocupadas y que encima eso le diera lugar a a algo todavía más gravoso, porque claro, si una vivienda ocupada así, pues podía dar lugar a que incluso se rompiera una cañería, no pudieras ni entrar a arreglarla y entonces tienes que pagarle los daños al de abajo, no se pagaba nada, en fin, bueno. Llevan 3 años sin echar a nadie de su vivienda en Córdoba, el BBV. Cambia el gobierno en la Junta de Andalucía y Izquierda Unida sale de la Consejería de Vivienda que había llevado durante los años anteriores. Años durante los cuales habían desahuciado a cientos de personas, ¿vale? Ellos habían desahuciado a cientos de personas. ¿Ellos te refieres a Izquierda Unida o al par? Vamos, Ahí.
Izquierda Unida, durante el gobierno que tuvo Izquierda Unida, ¿te acuerdas? Con Maillo, Sí, con Maillo, PSOE. efectivamente, sí. Sí. Bien, pues aquella gente había tenido la Consejería de Vivienda. Ellos, o sea, Izquierda Unida, unos meses después, como había comenzado la moda esta de los antidesahucio, se pusieron justo delante de aquella sede del BBVA en Gran Capitán. Y entonces, cuando salían a desayunar los empleados, se los llevaban todos los demonios porque decían, vamos a ver, estos señores que vienen diciendo que son de antidesahucio y tal, y que han desahuciado a cientos de personas, nos están diciendo a nosotros, que llevamos 3 años sin desahuciar a nadie, que somos unos capitalistas desarmados. Entonces, el grado de cinismo con el que se ha desempeñado la izquierda en este asunto ha sido repugnante. Y es una de las cosas que tenemos que denunciar para que todos los andaluces lo sepan. Este problema se ha creado desde hace mucho tiempo, costará resolverlo, pero los partidos de izquierda, que en el año 2008, por ejemplo, si lo recuerda, estaba Carme Chacón presumiendo de que iba a crear muchos juzgados más para poder acelerar los desahucios, han tenido una responsabilidad inmensa en este asunto y luego le han echado la responsabilidad a casi cualquier otro, a bancos, a ayuntamientos, y no, la responsabilidad en esto es compartida, pero que han tenido muchísima responsabilidad en la creación de este problema todos estos partidos de los que hablo. PSOE, Izquierda Unida. Y bueno, en mi opinión, la modificación legal que hizo el PP en el año, creo que fue en el 14, no, sí, en el 14, por el asunto de de diferenciar las usurpaciones de la usurpación de la vivienda, Sí. El allanamiento. Del allanamiento, eso fue un grave error. Porque al considerarlo delito leve y no delito menos grave, ahí fue el error. Claro, eso fue un grave error porque eso ha dificultado la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ha terminado colapsando los juzgados. Entonces, yo creo que efectivamente la justicia en España necesita muchos mejores medios, pero creo que también necesita leyes que no contribuyan a colapsar los juzgados, porque, claro... Sí, porque como ha dicho muy bien Rafa Reina, los juzgados ya están de por sí colapsados por otras cosas. Están totalmente colapsados. Si encima les añadimos más problemas, pues mucho peor. Bueno, pues José Ramírez, diputado de Vox por Córdoba en el Congreso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Don Rafael Reina, abogado y buen amigo también. Y bético, siempre lo decimos. Muy bético. También muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos que no sea la última vez. Ha sido también la primera vez que nos acompaña Jesús López. Esperemos que no sea la última, de Ciudadanos y presidente de la mesa de ocupación de Lucena, que nos ha parecido una muy interesante iniciativa y realmente ha sido lo que ha dado pie al tema esta semana. Y aunque ya se ha marchado, pues queremos agradecer también los minutos que ha tenido con nosotros Daniel Esteve de Desocupa para hablarnos de una realidad que está ahí y que, bueno, es un auténtico problema para muchísima gente, no precisamente rica, que con esto acabo. Es que además se vende esto como una lucha de pobres contra ricos, cuando realmente no es así. Hay mucha banda organizada, como se sabe, como conocemos, y no todas las denuncias son un termómetro, o no todo se denuncia, mejor dicho, con lo cual las denuncias no son realmente un termómetro fiable para saber la magnitud, la dimensión del problema. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a los 4 por estar con nosotros en este coro semanal, en este podcast semanal, que además es posible gracias al saludo y al patrocinio y al apoyo del restaurante Puerta Sevilla. Muchísimas gracias y hasta una próxima. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias, Rafa. Encantado. Encantado.